Hola, mi nombre es Rubén Sánchez González, soy alumno de la carrera de Ingeniería en Computación del Grupo 904 de la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec. En esta ocasión, para la materia de Administración de Bases de Datos, voy a hacer la demostración del sistema gestor de bases de datos con la implementación de un pequeño sistema tipo CRUD para renta de DVDs. Entonces, los puntos que voy a estar abordando son el CRUD en general, roles y privilegios, procedimientos almacenados, checks, disparadores y funciones. Con respecto a los roles y privilegios, en primera instancia tenemos este login que permite acceder solamente a un usuario que tenga el rol de, en este caso sería el administrador o el manager de la empresa, que sería Mike con una contraseña 123 y que permite acceder al sistema. Si nosotros damos en login, ya podemos acceder al sistema. Si por algún motivo colocamos una contraseña que es incorrecta, tenemos un mensajito que dice que error, no existe el usuario de la contraseña. Entonces damos en login y tenemos nuestro menú principal donde podríamos ver carteleras de las películas que actualmente están de moda. El menú cuenta con tres opciones importantes. En este caso, para este CRUD, nada más decidí utilizar la tabla películas, clientes y categorías. Para las tres ocurre exactamente lo mismo con respecto a inserciones, actualizaciones, eliminaciones y en todo caso mostrar la lista de cada registro. Entonces, si nos vamos a películas, podemos ver en primera instancia que nos aparece una lista con todas las películas que existen en la base de datos. En este caso está ordenado de acuerdo a la última actualización de cada registro, es decir, los registros más actualizados van a estar arriba y los menos actualizados abajo. Cada registro tiene una opción de editar y de eliminar. Y arriba tenemos un botón que es el de agregar nueva película. Entonces, si nosotros damos en agregar nueva película, nos va a aparecer este formulario que podemos rellenar. En este caso podemos poner una película ficticia, poner una descripción, decir que se estrenó en el 2015, que es en japonés, que tiene una duración de 5, su precio es de 4.85, perdón, 1.85, el costo de reemplazo son 20,50 y tiene una clasificación PG. Entonces, si nosotros damos en guardar, podemos observar que ahora nuestro registro aparece en el primer lugar. Entonces nosotros también podríamos darle clic en editar. Si nos damos cuenta, aquí nos carga toda la información de esa película. Entonces aquí ya podríamos, por ejemplo, cambiarle aquí en mayúscula, decir que el estreno fue en el 2022, el idioma es el inglés, la clasificación es NC17. Entonces si damos en guardar, podemos darnos cuenta que aquí también ya cambió, ya aparece la E mayúscula, el año 2022, la clasificación. Y también podemos hacer eliminaciones de registro. Entonces, por ejemplo, si nosotros damos clic en eliminar, nos aparece un cuadro de texto donde nos pregunta si estamos seguros de querer eliminar este registro. Si nosotros damos en aceptar, el registro se elimina. Habrá registros que estén relacionados con otras tablas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos eliminar esta de aquí, este registro de aquí, le damos en aceptar, nos va a mandar a esta ventanita. Aquí nos manda una advertencia, nos dice que no podemos eliminar ese registro porque existen otros registros que hacen uso de ese ID. En este caso tenemos, por ejemplo, la descripción que existen 3 registros dependientes en la tabla inventario, en la 4 en película actor y 1 en película categoría. Y pues nos recomienda que o eliminamos esos registros o podemos configurar nuestra base de datos de modo que exista la eliminación en cascada. Entonces ese registro no lo vamos a poder eliminar hasta que los otros que son dependientes también sean eliminados. Entonces damos clic en volver y no pasó nada, no se eliminó el registro. Este mismo procedimiento se puede aplicar tanto para clientes como para categorías. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de clientes. Y aquí, si nosotros damos primero en agregar un nuevo cliente, también tenemos un pequeño formulario que nos permite ingresar un nuevo registro, ¿no?
Para esta tabla yo tengo en mi base de datos configurado un check para para el correo electrónico, es decir, que solamente va a permitir correos electrónicos con este formato, el formato de email, perdón, el formato de email @aldominio.com. Entonces, por ejemplo, si automáticamente con el lenguaje PHP hago una consulta en la base de datos del el patrón de ese check. Si el patrón no coincide, por medio de programación dinámica se le agrega una clase llamada pattern a esta caja de texto, mandándonos un mensajito por aquí diciéndonos que debemos seguir el patrón establecido. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí esto y aquí lo cambiamos, por ejemplo, solo ponemos esto, nos ponemos aquí una dirección y decimos que está activo y damos en guardar. Aquí ya nos manda un pequeño mensajito por medio de código de JavaScript para decirnos que obviamente este correo electrónico está incorrecto porque no sigue el formato de patrón que viene en el check de la base de datos. Entonces simplemente damos un correo que sí sea correcto y damos en guardar. Y ya con eso lo tenemos. Igual podemos hacer ediciones. Podríamos decir que ya no está activo. Guardar. Y ya lo tenemos ahí. También lo podemos eliminar. Y obviamente igual para los registros que tengan dependencias con otras tablas, va a aparecer este mensajito con la descripción de cuáles son los registros dependientes y en qué tabla, para si nosotros deseamos poder eliminar. Desde luego se me olvidó mencionar que, por ejemplo, para las inserciones de cada uno de estos registros, tanto para películas como clientes como categorías, no usamos el típico insert, sino que hago uso de un procedimiento almacenado para la inserción de cada uno. Es decir, mando a llamar un procedimiento almacenado para insertar una categoría, un procedimiento almacenado para insertar un cliente y un procedimiento almacenado para insertar una película. En la tabla de categorías tengo implementado un disparador para el nombre de cada uno de estas categorías. Bueno, estos que están aquí son registros que ya existían en la base de datos. Pero ahora si yo quisiera crear una nueva categoría y yo pongo, por ejemplo, horror cósmico, al guardar en mi base de datos va a activar un disparador que va a convertir todos estos caracteres a mayúsculas. Entonces le doy en guardar. Me doy cuenta de que en el nombre ya aparece en mayúsculas, ¿no? Lo mismo puedo hacer como en los demás registros, editarlo. Podría decir que en vez de esto es romance. Y si nos damos cuenta, aquí en editar categoría ya también me aparece el ID de la categoría y la última actualización. Obviamente estos campos yo no los puedo editar porque están de alguna manera bloqueados para solamente poder editar el nombre de la categoría, ¿no? Entonces si le damos en guardar, ya se actualizó aquí mi registro. Por supuesto también lo puedo eliminar. Y desaparece, ¿no? Entonces, obviamente las funciones también van implícitas en los disparadores, dado que es una función la que me permite convertir estos caracteres de minúsculas a mayúsculas, ¿no? Y bueno, en general así es como funciona el sistema. Es solamente una pequeña parte de todo lo que es la base de datos, porque la base de datos es realmente más compleja y más grande, tiene al menos unas 15 tablas. Pero con estas tres creo que se puede mostrar cómo se implementan diferentes tipos de objetos de la base de datos, ¿no? Entonces, con respecto a roles y privilegios, yo lo que hago es a través de una sesión de PHP, trabajar con la base de datos y saber quién es el que está accediendo a la base de datos, en este caso a través del trabajador, es decir, el rol del trabajador, y la sesión se va a mantener activa hasta que nosotros demos en salir. Con respecto a los procedimientos almacenados, pues es cada que yo quiero agregar un registro.
no hago uso de un insert, sino más bien de un procedimiento almacenado para insertar el registro, tanto para películas, como para clientes, como para categorías. Con respecto a los checks, bueno, el check que utilicé fue el de clientes con su correo electrónico, donde consulto el patrón de la base de datos con el check que tiene y por medio de programación dinámica agrego la clase de patrón para que me mande este mensajito en el correo de clientes, ¿no? Para que no me permita colocar un correo que sea incorrecto. Con respecto a los disparadores, igual en categorías, el disparador que ocupo es para lo que hace es que antes de insertar transforma la cadena de caracteres de minúsculas a mayúsculas y ya después se inserta en la base de datos, ¿no? Entonces esto no lo hago yo a nivel del cliente, o sea, yo no lo hago a nivel del código, no a nivel del código, sino a nivel de la base de datos. Y bueno, obviamente las funciones ya van implícitas en esa parte. Y obviamente cuando nosotros le demos en salir del sistema, nosotros ya no podemos, nos damos cuenta que nos regresa al login. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera acceder a alguna de las páginas anteriores sin haberme logueado, por ejemplo, yo quiero acceder a clientes y quiero acceder a la URL de todos los clientes, y yo le doy Enter. El sistema ya no me deja entrar a través de la URL porque no existe una sesión activa con un rol y un privilegio asignado, ¿no? O sea, mientras yo no haga un login o no inicie una sesión, el sistema no me deja acceder a esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera acceder, por ejemplo, a las películas que me muestra la lista de películas sin haberme logueado, esto solamente me redirige a el login del sistema, ¿no? Hasta que yo le dé clic en login y active una sesión, entonces ya puedo acceder directamente, por ejemplo, a mi lista de clientes, y en este caso ya puedo mostrar, ¿no? Ya no me redirige al inicio. Entonces esta es la demostración que hice para mi proyecto y muchas gracias.